Bueno, para comenzar, lo que ahorita vamos a hacer es la presentación del equipo 5, que está conformado por los diferentes integrantes de la licenciatura de matemáticas, como aquí se puede observar. Estas son nuestras fuentes bibliográficas. La más importante fue la que es proporcionada por nuestra maestra, que es la de Ron Lanson, Bruce H. Edwards en el 2010, que es el cálculo 1 de una variable, que es la novena edición. Está por la editorial McGraw-Hill Interamericana Editors, o sea, es a través de toda la América Latina y una parte de Estados Unidos. Son los derechos desde el 2010 y es el número de publicación. Después tenemos a diferentes autores como es Ramón Brusal, González Francisco Javier Pérez, que es el cálculo diferencial, y Edwin Yer Plus, Steve Reason, que son del 2007 en el cálculo nada más. Y por último Stewart James en el 2008, que es el cálculo de una variable. Entonces todas estas ediciones pues son como que el aporte de cada una de ellas para así identificar con mejor exactitud los temas. Sucesión recursiva. Una sucesión recursiva es una sucesión representada con el término xn en la que intuitivamente cada término depende del anterior. La regla que dice cómo está relacionado cada término con los de antes le llamamos la regla o fórmula recursiva. Usualmente los primeros términos de esta sucesión están dados y se les conoce como términos iniciales. Serie. Una serie matemática es la expresión de la suma del número infinitos de términos de una sucesión. Informalmente es el resultado de sumar los términos que componen a la sucesión. Se usa un símbolo sumatorio para simplificar esta expresión. Serie. Una serie matemática es la expresión de la suma del número infinitos de términos de una sucesión. Informalmente es el resultado de sumar los términos que componen a la sucesión. Se usa un símbolo sumatorio para simplificar esta expresión. Vamos a hablar de la serie, que es la suma de los números infinitos de términos de una sucesión, o lo que es igual a sumar cada uno de los términos que contienen la sucesión. La forma más simple de encontrar la notación de una serie va a ser con el siguiente símbolo, que representa el sumatorio de a los términos que queramos. Un claro ejemplo es determinar la suma de los siguientes elementos: 3, 9, 15, 21 y 27 y 33. La serie matemática lo que se tiene que hacer es sumar 3 más 9 más 15 más 21 más 27 más 33, que nos daría un total de 108. Otro ejemplo es 2, 7, 11 y 18. Lo que tenemos que sumar es 2 más 7 más 11 más 18 para determinar la serie, que nos da un total de 38. Vamos a hablar de las sucesiones recursivas. Vamos a dar un ejemplo. B1
es igual a 8. Este se va a llamar término inicial. Y vamos a determinar la fórmula para saber qué número corresponde a B2, B3. Nos vamos a dar cuenta que B a la N va a ser igual a 2 veces B a la N menos 1 más 3. Y esta la vamos a llamar nuestra fórmula recursiva. Entonces, si determinamos B a la 2, va a ser igual a multiplicar 2 veces B, que sería 8, más 3, que nos da 22. En B a la 3 vamos a multiplicar 2 veces B a la N menos 1. Si hablamos B a la N, estamos hablando de B3 menos 1 B2, que vale 22, más 3, que nos da un total de 50. Y así lo vamos a poder hacer con B4, que nos diría que es 2 que multiplica Bn, que es B4, menos 1, B3, que vale 50, más 3, 53 por 2, 106. Como hemos visto, una sucesión es aquella en la que un elemento depende del otro y lo podemos simplificar como A a la N, hablando que esta conforma a los términos A a la N1, A a la N2, A la N3, así hasta llegar a la N, dependiendo del número que queramos. Utilizando números podemos simplificar que A la N es igual al conjunto de números 1, 2, 3 y 4 hasta el infinito, el número que queramos. Hablaremos de convergencia de sucesiones y series. Una sucesión es convergente si al calcular el límite cuando n tiende a infinito del enésimo término de la sumatoria, este se acerca a un valor, es decir, si n existe. Al momento de ir calculando términos en nuestra sucesión y al momento de ir calculando términos mayores, se va acercando a un valor, entonces la sucesión es convergente. Y tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente sucesión, 1 entre n. El primer término sería 1. El segundo término va a ser 1 medio. El tercer término va a ser 1 tercio. Y el cuarto término va a ser 1 cuarto. Y así sucesivamente. Si queremos calcular el término cuando n tiende a infinito, vemos cómo aquí se va acercando a 0. Entonces aquí vemos
cómo al ir calculando términos mayores, en este caso el quinto término va a ser 1/5 y así sucesivamente. Entre cada vez más grande el término, la fracción se va haciendo cada vez más pequeña y se va acercando al número 0. Por lo tanto, esta sucesión es convergente. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 1/2 elevado al término enésimo. En este caso, nuestros términos serían 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 y así sucesivamente. Cuando n tiende a infinito, vamos a ir calculando todos nuestros términos. Entonces, cuando n se va haciendo cada vez más grande, la fracción se va haciendo cada vez más pequeña. Aquí vemos cómo se va acercando al término 0. Por lo tanto, vamos a tener una sucesión convergente. Definición de sucesión geométrica. Una sucesión geométrica es aquella en la cual el cociente entre dos términos consecutivos es una constante llamada razón. En este caso, tenemos la siguiente sucesión: 5, 15, 45, 135, 405 y 1215. En este caso, al dividir 15 entre 5 nos va a dar igual a 3. Es decir, que multiplicamos 5 por 3 y nos da 15. 15 por 3 nos da 45 y así sucesivamente. En este caso, la razón sería 3, porque el término se va multiplicando por 3. Tenemos lo siguiente: menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32 y así sucesivamente. Aquí tendríamos 4 entre menos 2 y obtenemos menos 2. Y en este caso la razón sería menos 2. Esto quiere decir que para encontrar el siguiente término se va a ir multiplicando cada término por menos 2. Esta sucesión va a ser convergente cuando tiene un límite finito, es decir, el límite L de una sucesión es el número al que la sucesión se aproxima. En este caso, cuando el límite de n que tiende a infinito va a ser igual a un número al que se aproxima. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos n sobre n más 1. Ok, si queremos calcular la sucesión, obtenemos que el primer término es 1/2, el segundo término es 2/3, el tercer término es 3/4, 4/5 y así sucesivamente. Y aquí, si nos damos cuenta, podemos decir que converge a 1, porque cada vez las fracciones se van acercando al número 1. Bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo de criterio de comparación por medio del límite para series. Tenemos dos series. La primera es 2 a la n sobre 3n menos 1 y la segunda es 2n entre 3n. Podemos ver que la segunda es una serie geométrica. Ojo, hay que tomar en cuenta mucho eso. Muy bien. Ahora bien, vamos a utilizar el límite. Límite
cuando n tiende a infinito de 2n sobre 3n menos 1. Todo esto sobre 2n entre 3n. Vamos a hacer una manipulación algebraica y en la cual obtenemos 2n entre 3n menos 1 que multiplica a 3n entre 2 a la n. Muy bien, aquí 2 a la n con 2 a la n se hace la unidad y nos quedaría 3 a la n sobre 3 a la n menos 1. ¿Ok? Muy bien. Si hacemos una factorización, obtendremos lo siguiente. 1 sobre 1 menos 1 entre 3 elevado a la n. Ahora bien, este resultado vamos a aplicarle ahora sí el límite cuando n tiende a infinito, lo que nos va a dar como resultado 1. Y con respecto al criterio de comparación por medio de límites, nos dice que la c debe ser menor a 0, pero también debe ser mayor a 0 y menor a infinito. Entonces la c en este caso es 1 y 0 es menor que 1, sí, y 1 es menor que infinito, sí, se cumple la condición. Entonces podemos decir que ambas series pueden converger o diverger, que convergen o divergen. Pero en este caso, como es una serie geométrica, obviamente ambas series pues convergen. Eso es todo. Ahora vamos a ver el criterio de comparación por medio del límite para series. Ok, tenemos dos series, AN y BN. Estas dos series AN y BN deben de ser mayores o iguales a 0 para toda n. Bueno, el criterio nos dice que si el límite cuando n tiende a infinito de AN entre BN es igual a 0, a C, cuando C es positivo, entonces decimos que 0 tiene que ser menor que C y C tiene que ser menor que infinito. Si se cumplen estas condiciones, decimos que ambas series convergen o ambas series divergen. El ejemplo del criterio de comparación directa para series, tenemos que la serie 1 sobre 2n más n de 1 a infinito. Sustituyendo los valores, pues vamos a obtener que para el valor número 1 vamos a tener un tercio, para el valor 2 un sexto, para el valor 3 un onceavo, valor 4 un veintavo y así sucesivamente, sustituyendo los valores en cada uno. Ahora bien, tenemos otra serie, la serie 1 sobre 2 a la n, que esto va a ser igual para el primer término, un medio, un cuarto, un octavo y un 16avo. Como sabemos que 1 sobre 2 a la n es una serie geométrica, todas las series geométricas son convergentes. Entonces, al decir que esta serie es convergente, por el primer criterio, primera característica de la comparación directa de series, decimos que si la serie grande, en este caso que es 1 a la 2 a la n, 1 sobre 2 a la n, converge, por ende, 1 sobre 2 a la n más n también va a ser, o también va a convergir, converge. Este es el ejemplo número 1. Aquí tenemos el segundo ejemplo del criterio de comparación directa para series, que en este caso tenemos dos series. La primera que nos dice que 1 sobre n más 1 y la segunda es 1 entre n. Vamos a desarrollar la primera y nos quedaría un medio más un tercio más un cuarto y así hasta el infinito, ya que pues tiende a tomar valores infinitos y pues la dejamos hasta un cuarto. Aquí tenemos
la segunda, que es 1 entre n. Entonces 1 entre 1 pues va a ser 1. El segundo valor va a ser 1 entre 2, va a ser 1/2. El tercero va a ser 1/3 y así sucesivamente, tomando valores pues del 1 hasta el infinito. Como sabemos que esta serie es geométrica, 1 sobre n, pues decimos que converge. Y si decimos que la serie mayor, que en este caso es, o la más grande, que es 1 sobre n, converge por una de las características del criterio. Mi nombre es Jesús Salazar Celis. En esta ocasión vamos a ver lo que es el criterio de comparación directa para series. Este criterio se usa cuando se requiere determinar si una serie converge o diverge, sabiendo que la convergencia es un encuentro de dos puntos que parten de lugares diferentes, y esto pues nos va a dar un valor, la suma de esto nos va a dar un valor finito. Y la divergencia o una serie divergente es, contiene términos que no se aproximan a cero. Tiende al infinito la suma de esta serie y su valor es infinito. ¿Ok? Muy bien. Debe de tener algunas características estas dos series. Bueno, si decimos que tenemos dos series infinitas no negativas, la serie AN y la serie BN, pues decimos que AN y BN van a ser mayores o iguales a 0. Esa es una de las características. La otra característica es que AN va a ser menor o igual a BN. Entonces podemos decir que BN va a ser la serie grande y AN va a ser la serie pequeña. El criterio nos dice que si BN converge, pues obviamente la serie AN también va a converger. Por otro lado, si AN es divergente o diverge, la serie BN también va a ser divergente o también diverge. Ahora bien, vámonos con los ejemplos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Vamos a tratar el día de hoy la serie armónica, la cual, a través de una pequeña introducción, nos dice que la serie armónica va a tender a una sumatoria de 1 hasta infinito. Va a tender a 1 entre n alfa. El alfa va a tener números radicales, a la cual va a ser números reales, va a ser números positivos, y nos dice que nosotros al tener a alfa mayor que 1, va a ser una serie armónica convergente. Cuando alfa atiende a menos 1, va a ser una serie armónica divergente. Vamos a realizar estas series a través de estos pequeños ejercicios. La sumatoria de 1 hasta infinito de la siguiente fracción, 1 entre raíz quinta de n a la cúbica, nos vamos a expresar a través de esta n con una fracción. Eso a través de las leyes de exponentes, la cual nos dice que la ley de exponentes, cuando está una radicación, cuando su exponente y la radicación va a ser una fracción, en el cual esto corresponde a que n va a tender m entre la radicación, que en este caso sería 2. Pero en el caso que tenemos aquí, la radicación de este es de a la quinta. Aquí quedaría 1 entre n a la 3/5. Y esto corresponde a que su serie armónica de este ejercicio sería la siguiente. Es una serie armónica de 3/5. Y como podemos ver, es mucho menor que 1. Entonces quiere decir que esta serie armónica va a ser una serie divergente. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la sumatoria
de 1 hasta infinito, declarando su fracción que es 2 entre n por raíz de n. Aquí nosotros podemos ver que tiene un exponente 1, a la cual no se logra ver, pero sabemos que aquí tienen un exponente 1 estos dos valores. Aquí, regresando al exponente anterior, vamos a poner que aquí quedaría como 2 entre n1 por n1 medio. Porque recordando que la radicación de esta raíz es 2, cuando no se tiene un exponente elevado. Y aquí en n tenemos un exponente 1. Y ahora aquí aplicamos todavía la ley de exponentes cuando nos dice que n de m de n de s se están multiplicando. Quiere decir que n va a ser igual a m más s. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a sumar los exponentes. 1 más 1 medio quedaría de la siguiente forma. 1 por 2, 2, más 1, 3, que esto corresponde que sería 3 medios. Quiere decir que aquí quedaría 2 entre n de 3 medios. Ahora, aquí tenemos una pequeña trave, en el cual nos dice que la serie armónica debe de basarse a 1, donde su numerador debe ser 1. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, nosotros, cuando no se complica con el denominador, cuando no esté multiplicando con el denominador y el numerador no se estén multiplicando, podemos quitar este 2 y ponerlo detrás de la sumatoria, quedando de la siguiente forma. 2 de la sumatoria de n1 al infinito. Aquí ya podríamos ponerle 1 en el numerador porque no se puede quedar sin un valor. De n 3 medios. Y así es como puede quedar nuestra serie armónica. No hay ninguna complicación cuando este 2 esté multiplicando la sumatoria. Aquí nosotros nomás nos estamos refiriendo a la serie armónica del denominador. Y en este caso sería su serie armónica de 3 medios, que es mayor que 1. Entonces estamos declarando que esta serie armónica sería convergente. Y así es como se declara la serie armónica, si es divergente o convergente. ¿Qué tal? Veremos lo que es la sucesión aritmética, la cual nos dice que es una secuencia de números en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante, determinado con la letra D, excepto el primer término que es un número dado. El valor de la constante D puede ser positivo o puede ser negativo. Para entender esto, vamos a resolver el siguiente ejercicio, en el cual nos pide que determine el primer término de una progresión aritmética cuya diferencia es menos 3. Su duodécimo término es menos 42 y la suma de sus 12 primeros términos es menos 306. Vamos a hallar primero los datos que nos está dando este ejercicio, en el cual nos pide primer término, determinar el primer término que le vamos a dar como letra A1, que va a ser encontrar este término. Después nos dice cuya diferencia va a tener una diferencia de menos 3. Su duodécimo término es menos 42. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener a su duodécimo término el número menos 42. Y la suma de los primeros 12 términos va a ser menos 306.
Para resolver esto vamos a necesitar ayuda de la siguiente fórmula, en el cual nos dice que la suma de n términos va a ser igual a la suma del primer término más el término que nos pide tener por n términos. He dividido todo esto entre 2. Para resolverlo vamos a sustituir los valores que tenemos aquí en la fórmula por los valores que ya encontramos. S de n, que sería S12, sería menos 306. Esto va a ser igual a la suma del primer término más, abrimos paréntesis, AN, que sería el A12 términos, que sería menos 42. Cerramos paréntesis y vamos a multiplicar por n términos, que serían los términos que tenemos ahí, 12. Dividido entre 2. Y proseguimos en realizar el ejercicio. Para esto, yo lo que voy a hacer es cancelar los valores que tengo fuera, que sería 12 entre 2 nos daría 6. 12 entre 2, 6. Quedaría de la siguiente forma. Menos 306 es igual a A1 más, aquí, más por menos, menos, aplicando aquí la ley de los signos. 42, cierro mi paréntesis. 12 entre 2 nos dio 6. Y vamos a ir despejando los valores que ya tenemos. Este 6, como está multiplicando, voy a requerir convertir en una unidad. ¿Qué quiere decir? Que este 6 lo voy a querer convertir en una unidad. Así que voy a dividir 6 entre 6 para que me dé 1. Y lo que le va a suceder a este lado, al otro lado del igual, le va a suceder lo mismo. Si aquí yo tengo un 6, en abajo de este menos 306 va a haber un 6. Ahora, 6 entre 6 nos da la unidad y nos da 1. Y 306 entre 6 me daría de la siguiente forma, menos 51. Que esto es igual a A1 menos 42. Y yo ya quité los paréntesis. Ahora, aún tengo este menos 42 que me estorba con este A1. Yo lo que tengo que hacer es despejarlo. Para eliminar ese menos 42, tengo que eliminarlo con un valor a la cual me dé la unidad 0. Menos 42 más 42 me daría 0. 42 y 42, 0. Y lo que me va a pasar de un lado, lo va a pasar del otro lado. Y aquí yo agregaría más 42. Quedando de la siguiente forma. 42 menos 51. Este es igual a 1. Y nosotros, al ya encontrar el primer término, es dando la resta que nos está pidiendo. Que sería 42 menos 51. Menos 9. Este es igual a 1. Quiere decir que el primer término de esta sucesión es menos 9. Y así es como resolvemos esta sucesión. Vamos a darle continuación a las sucesiones aritméticas a través de este ejercicio, el cual nos dice que hallar la suma de los pares entre 20 y 100. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros vamos a hallar la suma de los pares entre 20 y 100. Que nosotros vamos a ir de 20 en números pares, que sea 20, 22, 24, hasta llegar hasta nuestro término 100. ¿Ok? En el cual, esto vamos a requerir la siguiente fórmula. Nos dice que la suma de n términos va a ser igual a mi primer término más n término menos 1 por su diferencia. En el cual vamos a hallar primero los valores que ya tenemos. Nosotros tenemos
la suma de n términos, que sería 100, que nos pide encontrar hasta el término 100. Entre 20, que sería mi primer término. Su diferencia, que sería A2. Y lo que nosotros tenemos que encontrar es el n término en el cual concluye la suma, que es lo que nos pide hallar la suma de los pares entre 20 y 100. Vamos a expresar nuestros valores a la fórmula, que sería 100, que esto es igual a mi primer término, que es 20, más n términos menos 1 por menos 3. Menos 2, digo 2, perdón, por 2. En el cual vamos a ir despejando los valores. Aquí a 100, yo quiero eliminar este 20 de este lado, lo voy a pasar al otro lado. Como está sumando, lo voy a pasar restando. 100 menos 20, esto va a ser igual a n menos 1 por 2. 100 menos 20, 80. Que esto es igual a n menos 1. Este 2 se está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo al otro lado para que se despeje de los valores que yo ya no conozco. Quedaría de la siguiente forma. 80 entre 2, 40. Este es igual a n menos 1. Este menos 1 lo voy a pasar al otro lado. Yo, para encontrar mis n términos, si está restando, lo paso sumando. Que este es igual a n. Y n va a ser igual a 41. Quiere decir que voy a encontrar la suma de los pares de 20 a 100 hasta mi término 41. Y eso es como puedo encontrar mi suma de los números aritméticos. Buenas tardes, soy Daniel Alejandro González Dimas. Vamos a ver hoy el tema de serie de potencias. Iniciaremos con la potencia infinita, porque lo necesitamos saber, es una serie de potencias. La serie infinita. Hablamos de una serie infinita cuando la suma de todos estos términos empiezan del 0 y se van hasta el infinito. Entonces hablamos que nuestro primero, el enésimo término, es igual al término 0 más el término cuando vale 1, la segunda posición, y así, bueno, vamos haciendo varias posiciones, o el enésimo término va cambiando su valor desde 0 hasta el valor que nosotros queramos. O sea, el valor de n va a cambiar. Por decir, aquí nos indican que es 0, pues sería 0. Si n vale 1, a la 1. Si vale a 2, igualmente. Y así vamos hasta llegar a un número donde llegaríamos otra vez hasta a al infinito. Entonces esto sería lo que es una serie infinita. Ya que nosotros logramos esto, necesitamos saber ahora sí lo que nos corresponde, que es la serie de potencias. Como su nombre lo indica, aquí vamos a trabajar con operaciones que realicen o se realicen con potencias. Entonces hablamos de dos fórmulas que nosotros tenemos que tener clave, o sea, son clave para este desarrollo. Donde primeramente tenemos que el enésimo término va a ser multiplicado por x más el centro, y esto va a ser elevado a la enésima potencia. Y otro donde tenemos que el enésimo término multiplicado por x a la enésima potencia.
Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, cuando nosotros sustituimos valores, por decir en este caso, aquí cuando la n vale 0, entonces nuestro primer valor sería a la 0. Debido a que una potencia 0 pues, te daría nada. Entonces, si nosotros teníamos una potencia 1, escribíamos un más, porque como es una serie, entonces el primer término, el término de n, cuando es 1, tendría que multiplicar a la x más el centro. Y el 1 no se escribe porque pues, es una potencia 1. Entonces, no pasa nada. Escribimos otro más. Ahora utilizamos el 2. Sustituimos el 2 en la n. Y esto nos daría que... A ver, perdón, me equivoqué. Nos daría que tendríamos x más c al cuadrado. Y así igualmente iría subiendo el valor de nuestra potencia con el valor que se le asigna al número de la secuencia. Y así iríamos hasta el infinito, como lo indica aquí. O sea, es una serie infinita o la suma infinita. Y en el otro caso, nosotros tendríamos lo siguiente. Donde tendríamos que el primer término cuando vale 0, igual afectaría, daría como a la 0 más a la 1, o la n cuando vale 1, por x a la 1. Y igual otra vez más a la 2, x al cuadrado. Y así iríamos hasta llegar al infinito. Entonces, ya sabiendo esto, ¿qué más nos hace falta? Nos hace falta la convergencia. Entonces, nosotros tendríamos que saber la razón. Cuando nosotros tenemos razones positivas o una razón cero. Cuando nuestra razón es 0, tenemos como siguiente una línea recta en la cual nuestro dominio nos va a dar 0,0, o sea, el punto o el centro va a valer 0. Entonces, si nosotros tomáramos algún otro valor como el 1, ya nos estaría afectando porque no lo tomaría como en sí nuestra razón. Ahí ya no sería convergente, ahí sería divergente, debido a que no cumple con la razón que nos están dando. Si en otro caso nuestra razón valiera un número infinito, ahí sí, en esta ocasión, nuestro dominio cambiaría del menos infinito al infinito y nos dejaría tomar cualquier valor de los números reales. Entonces aquí sí podemos, en esta recta sí podríamos tomar todos los valores que nosotros quisiéramos. Entonces ahora lo siguiente va a ser un ejemplo para poder ver cómo se aplica este conocimiento o cómo se podría aplicar. Entonces vamos a borrar esto sabiendo que ya sabemos dominar aunque sea el rango y el dominio. Ahora vamos a ver lo que es el ejemplo. Tomemos en cuenta que tenemos la siguiente fórmula. Escribí aquí mi ejemplo. Entonces tenemos que la suma de infinito cuando n tiende a ser cualquier valor a partir del 0. Entonces tendríamos que es el siguiente ejemplo, menos 1 por x a la... Aquí me faltó algo, aquí me faltó una n por x a la potencia 2n más 1. Todo esto dividido en
entre 2n más 1 factorial. Me parece que es correcta. Sí, es correcta. Entonces aquí viene lo padre, que nosotros tenemos que saber cuáles son los criterios de convergencia. Entonces vamos a anotar aquí criterio de convergencia, donde nosotros tendríamos que saber que el límite de x cuando tiende a infinito sería la representación de la siguiente manera, que es igual al valor absoluto del enésimo término más 1 sobre el enésimo término cerrando el valor absoluto. O sea, teniendo el valor absoluto. Entonces, ya sabiendo esto, necesitamos encontrar el enésimo término, aplicar lo que ya aprendimos anteriormente. Entonces tendremos que saber que el enésimo término es igual a la operación inicial que nosotros tenemos todo esto dividido entre 2 de la primera potencia más 1 factorial, y a n más 1 es igual. Ahora tenemos que sustituir el valor de n. Entonces todos los valores de n serían n más 1. Entonces nos quedaría como menos 1 de n más 1 por x a la 2 paréntesis n más 1, porque estamos sustituyendo todas las n's, más 1. Todo esto entre o sobre 2 que multiplica a n más 1 más 1. Todo esto entre paréntesis factorial. Entonces ahora, ya que obtuvimos estos dos, tenemos que aplicar la fórmula para así obtener los valores que necesitamos para saber si es convergente o dónde está su razón. Entonces vamos a realizar lo siguiente, que sería menos 1, n más 1 por x a la 2n más 2 más 1. Todo esto entre 2n más 2 más 1 factorial. Ajá. Como nosotros sabemos aplicar la ley del sándwich, pues ya no es tan necesaria ahorita. O sea, nosotros ya sabemos que finalmente, al haber tenido la operación anteriormente que mostré, podemos realizar esto. Pues lo vuelvo a colocar para no confundirnos, donde el enésimo término más 1 sobre el enésimo término, todo esto es el valor absoluto. Entonces, como sabemos, este está abajo, todo lo que está abajo sería este. Y haríamos pues un ente grande, pero como no, podemos multiplicar. Podemos multiplicar el valor que nosotros tenemos. Vamos a marcar este punto como multiplicación. Entonces, si nosotros hiciéramos una línea más grande, tendríamos que multiplicar este por este valor de aquí, por este que está aquí. Entonces nos quedaría multiplicaría el 2n más 1 factorial arriba, y esto sería entre menos 1 a la n más x a la 2n más 1. Ahora bien, ya tenemos eso. Ya podemos limpiar aquí lo que no necesitamos. Y finalmente marcar nuestro valor absoluto, que no se nos olvide. Entonces ahora podemos realizar las operaciones.
factorial. Factorial, porque si no, contiene un error. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora, si nosotros podemos observar, tenemos términos que son casi iguales. Entonces, podemos decir que el -1 también podría ser elevado a potencia n, y otra vez tendríamos otro -1 por la potencia 1. Entonces, quedaría x a la 2 y x al cubo. Todo esto entre 2n más 3 factorial por 2n más 1 factorial entre -1 a la potencia n más... Aquí me faltó una n. Perdón. Aquí sería más... no, ese es x, otra vez me volví a equivocar. Sería x 2n x. Estamos poniéndole a cada potencia su valor, y de esta manera ya podríamos hacer lo siguiente, que podríamos decir que se hace la unidad con el de arriba, se queda hacia -1, quitamos porque se hace la unidad con y finalmente al momento de aplicar aquí leyes de los exponentes, nos quedaría como que se va y cambiaría a ser 2. Entonces ahora, ya que sabemos eso, borremos nuestros pasos anteriores, borremos todo esto, borremos y sigamos operando, sigamos realizando la operación. Ahora tenemos que es -1, que está multiplicando a x al cuadrado, todo esto entre 2n más 3 factorial, y como aquí ya no nos quedó nada, sería un 1. Sí, un 1, porque no nos quedó nada. Entonces se quedaría 2n más 1 factorial, que podríamos verlo de la siguiente manera, que -1 x al cuadrado teniendo 2n más 1 factorial dividido entre 2n más 3 factorial. Ahora aquí tenemos que ver lo que son las fórmulas de los factores, donde nos menciona dicha fórmula que tenemos que realizar lo siguiente. Tomando ese punto, esto también representaría a 1 de 2 está multiplicando a n más 3, que esto a su vez es multiplicado por 2n más 2. Entonces, esta parte de aquí también es representada con esta parte de acá. Entonces, ahora podemos sustituir para simplificar lo que estamos realizando. Hasta el momento se me ha olvidado arrastrar el valor absoluto, pero ustedes tómenlo en cuenta, no lo dejen de lado, ya que es muy importante. Entonces, ahora vamos a sustituir que -1 de la potencia de x al cuadrado, esto va a ser 1 sobre 2n más 3, todo esto multiplicado por 2n más 2.
Entonces, todo esto entre el valor absoluto tenemos que igualarlo a 0. Entonces, al momento de realizar todo esto, podemos ver que nos quedaría que hay valores que están multiplicando a la potencia por los valores reales de cualquier número. Si nosotros llegamos a sustituir, en este caso vamos a borrar porque ya ese fue el último paso. Vamos a sustituir de la siguiente manera, que nos va a quedar que el valor absoluto de x al cuadrado por 1 sobre 2n más 3 2n más 2. Entonces aquí nos estaría dando que todos nuestros valores serían infinitos, ya que al momento de sustituir los valores de n siendo 1, nos van a dar 5 por 4, 1, 5 por 4, nos va a dar un veintiavo. Entonces tenemos un veintiavo de x al cuadrado, entonces nuestra representación gráfica nos quedaría de tal manera que sería una u, que utilizaría valores del menos infinito al infinito, por lo cual nuestro rango que tenemos o que nosotros obtenemos sería infinito. Nuestro dominio sería del menos infinito a infinito. Y pues sí sería convergente, o sea, sí se incluyen todos estos datos dentro de la convergencia. Entonces tendríamos que esta operación que tenemos aquí sería convergente. Y hasta aquí sería todo. De mi parte, este sería uno de los ejemplos. Hay más ejemplos donde sus razones tendrían que ser 0. Y como se los indiqué, ahí no podemos tomar ninguno de los valores que sean infinitos, debido a que esos ya no serían convergentes, serían divergentes de lo que nosotros necesitamos, no salirnos de lo que es el valor real de nuestra serie. A ver, bueno, vamos a empezar con lo que es la serie de Taylor. Hasta el momento lo que he entendido es que la serie de Taylor es una serie infinita, que es a partir de una función, la cual vamos a obtener como una serie aplicando un valor a esa función para después obtener lo que es la continuación de esa función con las primas, con f' que multiplica a x, que esta misma multiplica a x menos a, que debería de ser elevado a 1, pero como elevado a 1 no lo afecta, por eso no se marca. Después tenemos que todo esto debería también ser, o bueno, esta parte de aquí debería de ser dividida entre 1 factorial, pero como 1 factorial es 1, por eso no se escribe. Después obtenemos lo que es su segundo factorial, que aquí nos indica que es el segundo factorial de a entre 2 factorial. Entonces esto igualmente se multiplica por x menos a y se eleva al cuadrado, porque al ser un exponente 2 también tenemos que tomar en cuenta nuestra segunda derivada y también nuestro factorial que va acompañado, es lo que me he estado dando cuenta. Entonces al momento de tener esto
volvemos como a un enésimo término o a la n términos que podríamos tomar. Entonces nos quedaría como que la función del exponente n por a, donde el enésimo término factorial multiplica, o todo esto multiplica a x menos 4 al exponente n, más aparte el error de n en x. Pero este casi no es tomado en cuenta, por lo cual nuestra fórmula de la serie de Taylor quedaría como la suma de números infinitos de la función con potencia n por a sobre n a la n factorial por x menos a la a n. Esta función, como yo se les describo, esta nos sirve para cuando tienes el valor de la función y el valor de a. Entonces ahora lo siguiente que tenemos es un ejemplo donde tenemos que sacar el conjunto de potencias o la serie de potencias de Euler. Entonces decimos que la suma de la fórmula, esta es una fórmula que yo encontré para este ejemplo, lo cual no sé más o menos de dónde parte, de dónde se trata de encontrar esta fórmula. Por esto nos dice que al momento de sustituir la n cuando es 0, un exponente elevado a la 0 va a dar 1 y 0 factorial va a dar 1, 1 sobre 1 da 1. Después, cuando ya tenemos que n es igual a 1, podríamos decir que sustituyendo el valor aquí, que este sea 1 y acá abajo sea 1 factorial, podemos decir que x sobre 1 es x. Igual si sustituimos un 2 y un 2 aquí abajo, es x al cuadrado sobre 2 factorial, y así igualmente nos vamos continuando hasta que llegamos otra vez a la fórmula de origen, lo cual nos dice que vamos bien. Entonces sustituimos todo esto para decir que hay una correspondencia entre estos valores y que tendríamos aquí el 1, el menos un medio, el tercio y el cuarto, y así hasta llegar a un valor infinito, en el cual para todo x pertenece a un número real del logaritmo natural 2. Entonces todo esto se tiene que realizar con calculadora. Bueno, veamos la otra parte, que es las aplicaciones de la serie de Taylor. Nos ayuda a resolver ecuaciones diferenciales, a resolver límites, a calcular dónde se anula una función en la física y en la ingeniería. Entonces debemos de tener cuidado con todo esto que nos estamos aprendiendo. Un ejemplo de esta fórmula es cuando tratamos de obtener la función del coseno. Cuando tratamos de obtener el coseno de x y el valor de a va a ser 2. Entonces si nosotros nos regresamos a la fórmula principal que nosotros tenemos, que es esta de aquí, donde es la función de n por a sobre n factorial y por x menos a la n, por x menos a la n. Tenemos que es el coseno de 2 sobre la n, que va a valer 0. Y aquí coseno de 0 es 1. Vamos a ver con la calculadora, debería ser el poderosísimo. A ver. Ahí me equivoqué, es la función de 2 coseno de x, aquí me falló,
Bueno, ahí me falló. Es 2 coseno de x por 11 coseno de 2 x menos 2 a la 0. Esto nos daría como resultado 2 coseno de 2. Entonces primero es 2 coseno de 2. Siguiente tendríamos cuando a vale 2, ahí como vale tantito rápidamente. Decimos que ahora tenemos sigue siendo a, sigue siendo 2 coseno de 2 sobre 1 factorial, que esto es igual a 2. No, perdón, ahí me falló algo. Nos faltó la multiplicación por x menos 2 a la 1. Esto nos da como resultado vamos a escribir con una flechita, 2 coseno de 2 por x menos 2. Y vamos a empezar a borrar estas operaciones que no sirven. No sí sirven, pero pues ya les dimos utilidad. Entonces aquí sería primeramente también tenemos que darnos cuenta de que iniciamos con un signo más. Entonces el signo que a continuación tendremos es menos. Entonces 2 coseno de 2 por x menos 2. Y el siguiente igualmente sería 2, ahí sería 2 coseno de 2 sobre 2 factorial más, ahí va la multiplicación, por x menos 2 a la 2, o sea al cuadrado. Y así nos la vamos siguiendo hasta llegar al valor al enésimo término. Y con esta ecuación que se nos logró hacer, podemos hacer la representación gráfica del coseno en una computadora, o aquí tratemos de medio hacerla bien, ya que no hay herramienta como de línea para que me ayude a trazar bien. Entonces digamos que la función coseno es de tal manera así. Entonces lo que trata de hacer Taylor es equipararse a ella, es igualarse, por lo cual nuestra función estaría así, muy pegadita, muy pegadita, muy pegadita, porque trata de representar lo que está aquí, trata de representar la función del coseno. Bueno, no trata, o sea, se asemeja, es igual. Entonces esto es lo que hace la serie de Taylor, encontrar la ecuación que se asemeje de manera más exacta y precisa. Y pues los demás resultados que les acabo de decir, ¿no? O sea, calcula en física varias cosas que a lo mejor nosotros no conocemos, y debe haber algún ejemplo, pero no los he checado. Calcular hasta dónde llega una función o en dónde se anula, resolver los límites que hemos tenido, como ahorita son límites infinitos, y resolver ecuaciones diferenciales como la que está aquí. Pero bueno, eso sería todo por lo que yo entendí. Eso sería lo que más o menos capté
que la serie de Taylor es muy fácil de ocupar cuando te acostumbras a ella para poder llegar a un resultado semejante a lo que indica tu función. O sea, es tratar de ver o tratar de encontrar qué función puedes ocupar para representar coseno, representar seno, representar la potencia del número de Euler, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los 3 ejemplos más famosos que se lo van a encontrar del teorema de Taylor. Pues sin más que decirles, gracias por su atención. Bunk.